Hola, buenos días hermanos, amigos, Dios los bendiga. Bueno, es mi deseo que estén todos bien. También es mi deseo que empecemos ya a hacer de las últimas grabaciones que tengamos que hacer para poder estar comunicados a través de este medio, sobre todo cuando ya hay en lugares donde se han abierto los templos. Eh, Sabemos del drama que es esta pandemia, pero también tenemos la esperanza en nuestro Señor, que Él es más fuerte que una pandemia. ¿Sí? Lo que nos resta a nosotros es poder seguir cuidándonos y cuidando a los demás, a nuestro entorno, a nuestra familia. Eh, Quisiera referirme, voy a tratar de ser lo más breve posible y específico. Eh, ¿Qué tiempo nos toca vivir? Cuando nosotros vemos las cosas, los acontecimientos que se van sucediendo en el mundo, no cabe duda que el Señor ha provisto y ha previsto muchos de los acontecimientos a través de su palabra y a través de los profetas que Él en determinado momento levantó para hacer una antorcha, para hacer luz, no solamente a su pueblo, sino a las naciones enteras. Como vamos a ver, muchos de esos reyes fueron realmente levantados por Dios y muchos de ellos fueron llamados siervos de Jehová, siervo del Altísimo, ¿no? Para cumplir un determinado plan, aunque ellos no lo conocían, ¿no? Por poner un ejemplo, Ciro, que fue uno de los reyes medos, de los medos y los persas, Isaías lo profetizó a su nacimiento 200 años antes que Ciro, obviamente, pudiera ver la luz de este mundo. Y ya en ese tiempo, dice Dios, Él hará todo lo que yo le mande. Eso está en Isaías 44, 45, Isaías 45. Pero acá vamos a referirnos al libro de Daniel, que fue, este Daniel fue uno de los cautivos que fue desde Judá a Babilonia, y dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 2: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, Nabucodonosor tuvo un sueño, pero al otro día cuando despertó de ese sueño, cuando se levanta de la cama, no se acordaba qué es lo que había soñado, pero sí sabía que había sido perturbado por ese sueño. Bueno, entonces hace llamar a toda la gente eh, espiritual que tenía el reino. Y entonces hace traer a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos para que le digan qué era lo que había soñado, ¿no? No deja de ser algo muy, muy difícil, porque realmente que te digan que vos hayas perdido la noción de lo que soñaste y después quieras que alguien pueda decirte qué soñé o qué. Es como cuando perdemos la llave del vehículo, la llave de la casa, eh, ¿no? Y decimos generalmente, bueno, está donde la dejaste. Es así, bueno. El- entonces, Nabucodonosor hace llamar a toda su gente, que él se apoyaba en las cosas esotéricas, astrológicas, y les pide que le digan qué era lo que había soñado. Y ellos le dicen, decláranos tu sueño y te lo vamos a decir. Y entonces le dice, si no lo hacen los voy a matar, literalmente. Entonces, este grupo de personajes vuelven a decirle, oh rey, decinos qué soñaste y te lo vamos a declarar el sueño. Vamos a interpretar el sueño que tuviste. Y él les dijo, ya veo que están dilatando el tema y quieren embaucarme, quieren decir una mentira para conformarme, básicamente, en algunas palabras, para no leer todo el texto. Entonces sale un edicto del rey que a los astrólogos, a los caldeos, a los magos, a los adivinos, todos tenían que morir.
Bueno, resulta que el capitán del ejército de, de Nabucodonosor, Arioc, él es el encargado de poner en efecto ese edicto de que murieran todos aquellos que estaban emparentados con todo lo que era las magias, las artes ocultas, los sabios, los adivinos, que no quedara nadie. Daniel, bueno, obviamente se entera de este edicto y le pide a Arioc, al capitán del rey Nabucodonosor, que podía llegar a interpretar ese sueño. Y entonces Arioc lo lleva con el rey y le dice que le dé un tiempo, que le dé un tiempo que él iba a poder interpretar lo que el rey había soñado. Bueno, pues bien, sale Daniel del palacio y se va con sus amigos, con Ananías, Misael y Azarías, y comienzan a orar, comienzan a buscar al Dios de sus padres, al Señor de señores y al Rey de reyes. Y dice la palabra del Señor que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y hay una oración muy, muy linda, que no la vamos a leer, que está entre los versículos 20 y 23, donde expresa todo el señorío de Dios, la grandeza de Dios y el agradecimiento por haberle revelado este misterio que lo tenía perturbado al rey Nabucodonosor. Y lo bendice porque también de esta manera el Señor salva la vida no solamente de Daniel, sino la de sus amigos, ¿sí? Que iban a morir por ese edicto del rey. Entonces, en el versículo 25 dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará la interpretación al rey. Respondió el rey y dijo a Daniel, a cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y acá hago un breve paréntesis. Todas las personas que invocan, que van a buscar soluciones en la astrología, en aquellas personas, inclusive cuando hablan de la magia blanca, que algunos dicen, no, no es como es lo mismo, no es lo mismo que la magia negra. Todos pertenecen a un ejército que está muy bien especificado en Efesios. Pablo lo especifica en el libro de Efesios, son huestes espirituales de maldad. Nada pueden hacerte saber de las cosas de nuestro Dios. Y entonces le dice, rey, ninguno de estos te puede revelar esto. Pero le dice en el verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios, hermanos, hay un Dios, amigos, el cual puede revelarnos las cosas que están ocultas. Nosotros tenemos la palabra profética revelada, y esta palabra, la Biblia, no hay comparaciones. He leído muchísimos libros de filosofía, he leído a Foucault, a Marx, he leído Kierkegaard, todos, muchos, y todos tienen el mismo inconveniente. No saben cómo resolver el problema del hombre. El hombre sin Dios es un ser completamente incompleto, completamente a la deriva. No tiene solución. Y es lo que dice la palabra de Dios, el hombre de pies a cabeza es una podrida llaga. Son muy buenos escritores, pensadores, filósofos, pero tienen un problema. Y ese problema no tiene solución. Dice la palabra de Dios. Entonces le empieza a comentar, le empieza a relatar. Daniel le dice, el rey estaba en la cama, vino mientras
estaba durmiendo. Y disculpen para hacerlo más, un poquito más rápido, dice en el verso 31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, una estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, esa fue la interpretación que da Daniel del sueño. ¿Qué era lo que había soñado Nabucodonosor? Fue una estatua que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pectoral era de plata, la cintura era de bronce y las piernas de hierro. Y los pies, hierro y barro cocido. Entonces, y él le dice que ese rey era él, que era la gloria de él, que era, dice este sueño también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, le dice, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, se refería a 4 imperios y un quinto imperio que iba a correinar con el último de los imperios. Estos imperios, bueno, eran primeramente el reino babilónico, que el reino babilónico, la cabeza de oro, simboliza un poco donde estaban puestas todas eh, sus esperanzas de gloria, que era básicamente en la extracción y en la manipulación del oro. El reino babilónico duró del 605 al 539. Fue en ese tiempo en el cual Daniel estuvo allí en Babilonia. El segundo imperio, que habla de pecho y brazos de plata, fue el imperio medo-persa. El imperio medo-persa tenía, o sea, en el arameo la palabra plata también significa tributos. Ellos habían sistematizado de una manera muy importante el pago de los tributos. Eran un imperio que priorizaba el tributo y lo habían hecho, lo habían perfeccionado de una manera vital. El tercer imperio fue el imperio griego, que duró desde el año 333 hasta el 200, y el bronce, bueno, los griegos usaban bronce en todo lo que tenía que ser herramientas, armas de guerra, utensilios para los enseres, para la comida. Su, su, su metal, sus cosas comunes estaban hechas la mayor parte en bronce. Y
el cuarto imperio que ve, que habla de las piernas de hierro, este es el imperio romano que duró desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, precisamente cuando cae lo que se llamó el imperio de Occidente. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en lo que es por qué se dividieron los dos imperios. Bueno, este imperio, indudablemente que una de las cosas que hizo el Imperio Romano fue que preparó a su sociedad, la preparó ideológicamente de una manera para la guerra, para la conquista y el disfrute de los beneficios de todas sus conquistas. Fue un imperio realmente terrible, realmente malvado en cuanto a sus métodos para la guerra, belicoso, y lógicamente el Imperio Romano abarcó todo el mundo conocido. Fue el imperio más grande que reinó en lo que hoy conocemos como Europa, parte de Asia, parte de África, hasta Gran Bretaña estuvo el Imperio Romano. Ahora, en el año 395, el emperador Teodosio lo que hace es dividir el imperio y se lo da a Arcadio, uno de sus hijos, y a Honorio, el otro de sus hijos. Bien, a Arcadio le toca la parte de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo, Egipto, toda esa zona que viene a formar parte de lo que es el Imperio Romano de Oriente. Y a Honorio le toca lo que es el Imperio de Occidente, que termina casi unos 100 años después, en el año 476. A partir de esa etapa, que coincide con lo que se llamó la Edad Media, ¿no? Termina el Imperio Romano y arranca lo que es la Edad Media, que dura hasta el año 1500, más o menos unos 1000 años duró la Edad Media. Algunos le dan por finalizada con el descubrimiento de América, otros con la invención de la imprenta, pero aproximadamente son 1000 años lo que duró la Edad Media. En el el Imperio Romano se termina disolviendo y hay 10 imperios que surgen en ese imperio romano. No en el imperio precisamente, sino que otros pueblos que se empezaron a hacer fuertes terminan invadiendo y derrocando al imperio romano de Occidente. Ahora bien, ¿qué pasó? Eh, estos pueblos, o sea, para poder entender por qué estos pueblos, hay que entender un poco otro sueño que tuvo Daniel, que es casi el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, simplemente que él lo ve con animales. El Señor se lo presenta con animales. Y hay un primer rey que, en el caso de la estatua que vio Nabucodonosor, está representado aquella cabeza con un león, el imperio medo-persa con un oso, el imperio griego con un leopardo, y la cuarta bestia, esto está en el capítulo 7 del libro de Daniel, está representado con un leopardo, perdón, de Grecia, y la cuarta bestia, el cuarto imperio, es una bestia indescriptible. Lo que sí hace hincapié en la visión Daniel es que sus dientes eran dientes de hierro, ¿no? Y estuvimos viendo que las piernas del último imperio pertenecían al imperio romano. Y lo que dice Daniel, dice, y esta bestia era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eh, estos, eh, estos imperios
reinados que aparecieron, que sucedieron al Imperio Romano, fueron los germanos, en realidad fueron todos pueblos germánicos, pero parte de esos germanos se quedaron en Alemania. Los francos en Francia, los burgundios en Suiza, los suevos en Portugal, los visigodos en España, los sajones en Bretaña, y los lombardos, los ostrogodos y los herulos en Italia. Y ahí tenemos los 10 cuernos que sucedieron, que salieron de esta gran bestia, de la última bestia que ve en un sueño muy parecido al que tuvo Nabucodonosor, pero que lo tuvo Daniel. Entonces ahí aparecen esos 10 cuernos. Y dice algo, que de esos 10 cuernos se levantó un cuerno pequeño y que terminó destruyendo a otros 3 cuernos. Bueno, estos 3 cuernos que terminan siendo destruidos, pertenecen a 3 cuernos que no tenían anuencia con el papado, con la Iglesia Católica. Es más, uno de los pueblos, uno de esos cuernos, eran los vándalos, los herulos y los ostrogodos. Los 3 imperios terminaron desapareciendo por este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño fue porque, con la excusa de que ellos no querían participar del cristianismo, porque básicamente todo ese imperio germánico que invadió desde el oeste toda la parte europea, toda la parte de Europa hasta llegar al corazón del imperio romano, que estaba en Italia obviamente, lo que terminan haciendo, básicamente ellos eran arrianistas. Bueno, para la Iglesia Católica era lo mismo que ser un hereje. Estos 3 cuernos que desaparecen son los imperios de los vándalos, los herulos y los ostrogodos. Y todos terminan en los primeros albores de la Edad Media. Los vándalos en el 533, los herulos en el 439 y los ostrogodos en el 538. Es más, que desaparecieron de una manera que hoy ni siquiera, por ejemplo, de los vándalos haya quedado alguna reminiscencia del idioma. Ni siquiera eso ha quedado. Desapareció todo lo que se conoce culturalmente de ellos, o lo que se conocía culturalmente de ellos. Bueno, ahora nosotros estos reinos pasaron, pero siguen estando presentes, porque precisamente estos imperios dieron paso a lo que hoy es Europa, que es el bloque político y económico más poderoso del mundo. Como dijimos en un momento, Europa realmente se capitalizó por la extracción masiva de metales de América Latina. Ese fue uno de sus avances, sus progresos en cuanto a la economía industrial. Lograron industrializarse. No estoy llorando sobre la leche derramada, ¿no? Pero estamos hablando de que estos pies de barro cocido y hierro básicamente representan países poderosos y países débiles, países que están sometidos de alguna manera para con esos países poderosos. Pero, para la gloria de Dios, dice Daniel comentándole la interpretación a Nabucodonosor, dice, así como viste el hierro mezclado en el verso 43 del capítulo 2, con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En el verso 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Y en el versículo 44 dice estas palabras gloriosas: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y en los días de qué reyes? Se dice Daniel, en los días de esos reyes, de los herederos de esos reyes, será que Dios levantará a su Cristo, a nuestro Señor, en medio nuestro. Él ya vino porque ya estaba, ya él hacía para cuando esta alianza de esos 10 reinados, ya habían pasado más de 500, 600 años, cuando se establece definitivamente esos 10 reinos, esos 10 cuernos, en lo que hoy es conocido como Europa. Pero Dios va a levantar a su Señor, a su Cristo, perdón, a nuestro Señor, a su Cristo, en medio de su pueblo. Dice, y de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea que ningún imperio, no importa la gloria que hayan tenido, puede permanecer ante el poderío de nuestro Señor Jesús. Aquel que caminó en las calles de nuestro mundo, de nuestro planeta, aquel que se sentaba con los menesterosos, aquel que sanaba a los enfermos, aquel que habló palabras de las cuales nunca se retractó. Y eso habla de su divinidad. Nunca el Señor volvió sobre sus mismos pasos, como si lo pueda hacer un rey. De hecho, si vemos la historia de estos reyes poderosos, de estos reyes que habían sido coronados de gloria, dio un edicto y porque le revelaron la palabra de Dios, volvió sobre su edicto y tuvo que abstraerse de las palabras que él había dicho. No ocurrió con nuestro rey, no ocurrió con nuestro Señor. Jamás tuvo que volverse atrás en sus dichos o en sus palabras. Y si no me equivoqué, no. Su palabra dice que permanece para siempre, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y dice la palabra de Dios, entonces el rey Nabucodonosor se postró, dice, sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Cedrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. No se olvidó de sus amigos, fueron los que le ayudaron a orar, a buscar a Dios para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Así que, hermanos, estamos en el tiempo de esos reyes, entre comillas. Estamos en el tiempo de esa mezcla de barro y de hierro. No solamente en lo que es la política, lo vemos en lo que es inclusive la religión, lo vemos en el cristianismo, que se ha vuelto un poco como ese barro cocido. El barro cocido también lo que simboliza en la escritura es las obras de los hombres. ¿Recuerdan cuando los hombres quisieron hacer una torre para llegar a Dios? Dice que cambiaron la piedra por el barro cocido, que hicieron hacer llegar a Dios como hombres y no con los medios de gracia que Dios establece y dispone a nuestro alcance. Así que si tengamos en cuenta esto, hermanos, este es el tiempo. Yo no puedo decir cuándo ni en qué momento el Señor va a venir, pero sin lugar a dudas que
más que nunca está a las puertas. Yo a los 26 años me convertí al Señor y desde entonces que siento, ya han pasado unos cuantos años, eh, y siento que el Señor ya viene, pero creo que como nunca eh, hay una señal inequívoca de que el tiempo está más próximo que hace 30 o 40 años atrás. Eh, Obviamente no por el paso del tiempo, sino por el establecimiento de señales que nos van indicando que este tiempo, esta dispensación, ya está pronta a cumplirse, ¿sí? Que en cualquier momento esa piedra que vio Nabucodonosor, que le interpretó Daniel, va a destruir esa estatua que simboliza la obra del hombre, ¿sí? La obra de los imperios. Aquí los hombres hoy se pelean por las tierras, se pelean por tener más, acumular ganancias. Hay, no sé, 10 ricos que tienen el 90% de todo el dinero que anda por todo el mundo. Eh, Hermanos, un día vendrá el juez justo. eh, no va a ser un juez que lo va a poder comprar un partido político, ni van a ser apuestos a dedos. Ese es un juez justo. El juez justo va a venir no solamente a reivindicar a los suyos, va a venir a hacer justicia, pero no justicia humana, justicia de Dios. Y lo más maravilloso es que va a reinar con su pueblo. Por eso, eh, como dice su palabra en Isaías, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Si me permiten un consejo en este tiempo, es que búsquenlo a Dios, porque todavía hay una puerta de gracia inmensa esperando a cada uno proceda a arrepentimiento, ¿sí? Aquel que es un creyente que ha sido por años y hoy no está en los caminos del Señor, vuélvase a Dios, vuélvase a Dios. El tiempo empieza a correr cada día más rápido, el reloj de la historia empieza a llegar a su punto culminante. Así que, si me permiten este consejo, los que no lo conocen, búsquenlo. Busquen lugares sanos doctrinalmente, donde prediquen la palabra de verdad, porque también ahí hay mucha mezcla de hierro y de barro. Eh, Porque también cuando estas cosas se producen, esa fusión de hierro y barro en la religión, en el cristianismo, el hierro desmenuza, rompe, y el barro no puede construir nada espiritual. Así que yo les animo a que busquen a Dios porque todavía es tiempo para que lo hayan. Dios los bendiga mucho.